Sí. Cada uno ve las cosas de una manera diferente, totalmente diferente. Y en eso es que interviene el coaching, en la forma en que estamos viendo la realidad. Por ejemplo, si una terapia o un proceso de coaching está funcionando bien, ¿qué es lo que cambia? El coach tiene la capacidad de cambiar el trabajo de la persona, se pone más bonito el jefe, le aumenta el sueldo. ¿Qué hace el coach? Qué interesante lo que decís, ¿eh? Porque parecía, o sea, muchos se imaginan que uno puede llegar a tener ese poder, pero no es así. ¿Cambia la percepción de uno, la actitud o no? Exactamente, las dos cosas, porque cambia lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy observando, y en consecuencia cambia qué puedo hacer al respecto. O sea, yo puedo hacer algo distinto de acuerdo a lo que yo estoy observando de la realidad. Mi realidad es distinta de tu realidad. Ustedes habrán visto ante una noticia, ante una reunión de consorcio, una reunión en la empresa, salen 5 o 6 personas y cada uno cuenta una cosa distinta. ¿Les ha pasado? De lo sí, que pasó en una charla reunión. de a dos, cada uno cuenta un chisme de forma distinta. Exactamente, vemos lo mismo, pero filtramos y contamos según, no cómo la cosa es, sino según cómo somos. Dicen que nosotros no vemos el mundo como es, sino que vemos cómo somos. Porque toda la realidad pasa por ciertos filtros, esos filtros son individuales de las personas, cada uno tiene su propio filtro, los filtramos de manera diferente. No es que uno tenga razón y otro no es que uno esté en lo cierto y otro esté equivocado, simplemente filtramos de manera diferente y por esa razón vemos la realidad de otra manera. Entonces, ¿qué cambia? Cambia la percepción de la realidad en un proceso tanto de coaching y me imagino también que en la terapia. Lo que cambia es cómo percibo yo las cosas y al cambiar la forma en que percibo también tengo otras posibilidades de acción. Qué importante lo que decís, Esther. Disculpa la interrupción, pero me parece clave lo que estás diciendo, porque justamente uno siempre se pregunta y se plantea el tema de esto, ¿no? De la utilidad. ¿Pero qué me va a cambiar? ¿Qué me va a poder decir? ¿Qué me va a dar un coaching? Y vos lo estás diciendo claramente, que ante ese cambio de percepción te cambia la realidad absolutamente. Y ves otras acciones como posibles. Por ejemplo, si mi realidad es que mi jefe nunca me ayudó, que mi jefe está en contra mía, ¿cuál va a ser mi posibilidad de conversar con él respecto de lo que yo quiero? Si yo a lo mejor descubro, en un proceso de coaching, en una terapia, descubro que no es tan así que mi jefe no me quiere, sino que no le gustó esto o aquello, me está corrigiendo. Entonces, si yo descubro qué es lo que... O ayudando a mejorar también, porque a veces es... Yo tengo otras posibilidades de acción, puedo ir y hablar con mi jefe, mirá, necesito hablar con vos, esto me gusta. Podemos hacer distintas cosas de acuerdo a cómo lo veamos, eso es muy importante. Entonces, como dijimos, cambia nuestra realidad y en consecuencia lo que podemos hacer. También tiene que ver el interés, ¿o no? Por ejemplo, vos decís, en una reunión cada uno sale y cuenta, pero porque también uno presta más atención a la parte que le interesa de lo que se habla. Sí, pero también a veces, aunque todos estén interesados, escuchan distintas cosas. Y bueno, justamente lo que quería contarles hoy es cómo funciona en nuestro cerebro esto de la realidad. Nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos, tenemos el sentido del tacto, del gusto, el oído, la vista, el olfato. Sí. Con todo esto nosotros percibimos muchísima cantidad de información. Dicen los expertos que percibimos 400.000 millones de bits por segundo. Es un número grande. Sí. Más allá de lo que significa el bit y todo esto, solamente vamos a concentrarnos en este numerito, 400.000 millones de bits. ¿Cuánto? Eso es lo que percibimos. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy sentada acá y siento cómo estoy sentada, siento la silla, siento mis pies, siento los zapatos, siento mis manos apoyadas aquí, ¿sí? Siento la temperatura ambiente, todo mi cuerpo está recibiendo información de la temperatura ambiente que hay, siento que me cuelga el arito, siento un montón de cosas. Escucho cosas a la vez. Escucho, ¿sí? Veo. Escucho los pajaritos, escucho muchísimas cosas. Pero mi cerebro puede procesar solamente una pequeñísima parte de eso. Bien.
A ustedes les habrá pasado que están en un restaurante con muchísimo ruido, mucha gente hablando y parecería que el resto desaparece. Cuando uno está en una charla interesante, conversa y desaparece todo el resto. ¿Por qué es esto? Porque nosotros solamente tenemos la capacidad de enfocarnos, o mejor dicho, de procesar conscientemente. ¿Saben qué? Yo les dije 400.000 millones de bits. ¿Saben cuántos procesamos conscientemente? 2.000. Buah. No 2.000 millones. Fíjense, 400.000 millones, 2.000. Ahora, ¿cómo sabemos qué parte es la que procesamos? Bien, buena pregunta. Exactamente. Bueno. Filtramos. Si puede mostrar la siguiente imagen. A ver. Nosotros filtramos de toda esa información que percibimos, filtramos y pasa únicamente una pequeña porción, esos 2.000 bits. Ahora, ¿cómo hago esa selección? Lamentablemente, nosotros no seleccionamos qué es lo que va a pasar por ese filtro. Lo hace el cerebro solo. Si nosotros tuviéramos la oportunidad, también tendríamos que ver de esa parte qué es lo más importante para mí en ese momento. Seguro. No sé si a ustedes les pasó alguna vez que cuando se iban a comprar un auto, empezaron a mirar los catálogos y empezaron a ver ese auto por todos lados. Ujú, sí. O la mujer que se queda embarazada empieza a ver bebés y embarazadas por todos lados. Ay, sí. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro registró que eso es algo que a nosotros nos está importando en ese momento en particular. Entonces, ¿qué hace? Salta a nuestra vista. Fíjense qué importante de qué llenamos nuestro cerebro. Porque de lo que nosotros llenemos nuestro cerebro nos va a mostrar más. O sea, si nosotros nos alimentamos de prensa amarillista, si vemos muertes, si vemos robos por todos lados, eso es lo que va a saltar a nuestra vista todo el tiempo. Qué interesante. Por eso, Y sí, hoy en día, por ejemplo, el tema de los noticieros, la gente dice, ay, no se puede prender la tele. No, hay cosas que uno puede, si uno filtra y ve, hay hay que ser muy cuidadoso, tener una buena higiene mental. Una higiene mental quiere decir no llenar la cabeza de todo ese tipo de cosas feas, malas. no retenerlas. Queja, la semana pasada estuvimos hablando de la queja. Sí. Quejas y cosas feas, porque de eso nos va a mostrar más todavía nuestro cerebro. Eso es lo que va a hacer nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, 400.000 millones, procesamos 2.000 y los filtramos. Después pasa que también interpretamos. Y fíjense cómo interpretamos en esta imagen. Ah, mira. Ahí yo me veo Yo sería la reflejado. versión femenina de eso. Yo me veo reflejado ahí. Y eso está muy bien. Si nosotros interpretamos de esta manera, eso quiere decir Sería que estamos muy bien mentalmente. que eso quiere decir que es una percepción que nos posibilita hacer más cosas. ¿Por qué? Porque nos sentimos capaces de más de lo que a lo mejor podríamos, y sentirnos capaces hace que podamos más. Pero no todos, a ver, Esther, te interrumpo y te digo, ¿no? Esto también es algo que a lo cual se llega o se logra, digamos, también con el trabajo de coaching, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, digamos, no mucha gente se ve mejor ¿cómo se percibe mejor de lo que está. La mayoría se tiende a peor. tirar para abajo, digamos. Bien, sí, tenemos esa opción también, que es la Nosotros imagen que somos sigue. así porque A tenemos ver. una higiene mental muy... Ah, ahí está. Ahí está. También tenemos esta No, esa percepción, de al ¿sí? revés, igual. Y de acuerdo a qué percepción tengamos nosotros, vamos a tener, a ver, digamos, el muchachito este, Ujú. creo que estaba listo para salir a conquistar el mundo. Y cuando, Sí. cuando uno tiene la actitud ganadora, ¿qué pasa? Realmente sale y conquista el mundo. Cuando, sin embargo, tenemos la percepción que tiene esta chica, Sí. ¿qué pasa? Nos opacamos, Bien. nos sentamos en un rinconcito que nadie nos vea porque nos da vergüenza, porque nos sentimos mal. Y fíjense que lo que está cambiando no es la realidad, sino cómo estoy actuando yo con esta realidad. La realidad es la misma. La chica es la que es, el chico es el que es, pero cada uno tiene una percepción distinta. Y esa percepción te permite o no avanzar Tener una en la actitud vida. distinta. De tener una actitud distinta, y esa actitud es la que te permite, por ejemplo, ir a pedir ese aumento de sueldo. Si yo, Qué en vez importante, en vez de que sea esto físico, que sean mis capacidades intelectuales, la forma en que yo trabajo, yo puedo verme de esa manera, veo que lo mío sirve, funciona, entonces
puedo ir, me siento habilitado para ir a conversar y a pedir ese aumento de sueldo, ese ascenso, lo que sea. Qué importante, ¿eh? Y fíjense que acá en esta imagen que estamos viendo, A ver. esas actitudes o esas percepciones también nos limitan, ¿sí? Nos puede hacer dar el paso o también nos encierra y nos limita. Por eso después tomamos la actitud de continuar. Por ejemplo, si yo considero que tengo las capacidades, que lo puedo hacer, voy a avanzar en la vida y voy a atravesar mis obstáculos. Sin embargo, si nos muestran las flechitas, así lo ilustramos un poquito. Bien. Sí, como en la flecha verde, estamos viendo aquí, si yo siento que puedo, lo que voy a hacer es superarlo, cualquier obstáculo que se me presente. También puede pasar que me sienta cohibido y retroceda de un paso atrás y nunca pida ese aumento de sueldo que estoy queriendo, o también que vaya, pero voy a ir, pero yo sé que el jefe no me va a dar, entonces como en la flechita roja, eso te iba a preguntar, porque hay que estar preparado para las repercusiones también, porque buenísimo si te dice que sí, si te dice que no, salí también. Sí, no, pero todos somos la flechita verde. Ajá, sí. Todos tenemos que ser la flechita. ¿Escucharon? Tenemos que ser la flechita verde. Bueno, es importante, o sea, me parece que está bueno, Esther, remarcar justamente que ¿qué hace uno cuando encuentra un obstáculo, digamos? O sea, si uno está preparado para sobrellevarlo, para sobrepasarlo, para seguir adelante, o si está para detenerte y para decir, no, vuelvo para atrás, o digo, no, voy a pensarlo mucho. A veces cuando uno piensa mucho también las situaciones, yo soy muy mandada, por ejemplo, entonces a ver, yo pienso después me agarra pánico, después me agarra toda la vida, tenía que rendir un examen en la facultad, a mí me agarraba después el tema del pánico, ya estaba, ¿entendés? Pero claro, lo importante a veces es lanzarse. Ahí vamos al tema del miedo. Sí. Porque biológicamente nosotros estamos preparados para que en una situación que nos dé miedo, actuemos de diversas maneras. Puede ser que avancemos de todas maneras. Eso es cuando sentimos que eso que nos está asustando es más pequeño que nosotros. Nosotros tenemos el poder y podemos avanzar, ¿sí? O puede pasar que sintamos que eso que nos atemoriza es algo más grande que nosotros y nos achiquemos y no podamos avanzar. Eso puede pasar. Pero ¿qué pasa? A veces los miedos son irracionales. No siempre los miedos son reales. El tema es que nuestro cuerpo lo procesa de la misma manera que si me estuviera por atacar un león, que si el que viene caminando por ahí es mi jefe, con el que yo tengo una conversación pendiente. El miedo se siente en el cuerpo de la misma manera, produce las mismas sustancias químicas en el cuerpo y la misma reacción. Eso pasa con el miedo y bueno, por eso es muy importante distinguir cuáles miedos son reales y cuáles miedos son imaginarios y ver cuáles son las consecuencias, qué es lo peor que podría pasar si yo tengo esa conversación. Lo peor que puede pasar es que me digan que no, pero eso es algo que yo ya tengo en este momento, el no ya está. Yo puedo ir y ver si ese no lo transformo en un sí. Y hasta que no hable, hasta que no tenga esa conversación, la respuesta es no, implícita, porque nadie me lo está diciendo, pero si yo puedo llegar a transformar eso en un sí o no. Y en caso de que no, tengo exactamente lo mismo que tenía antes. No perdí nada. Mi padre siempre dice, no decía, el no ya lo tenés seguro. Tenés que arriesgarte, no perdés. El tema es que hay que tener la valentía y sentirse con la capacidad de ir. Uno a veces se arma una imagen de la otra persona que en realidad no es, y uno le tiene miedo a las personas que en realidad son conceptos que uno tiene del otro que dice, ¿por qué no? Le pregunto, si total igual, si dice que no, ya está. Además, Esther, me parece que es sumamente interesante. Uno por ahí busca ejemplos en el ámbito laboral, que es donde por ahí se ve más este tipo de progreso y demás, pero yo me imagino que en la vida cotidiana, digamos, o sea, en la vida familiar, cuando uno tiene, por ejemplo, a ver, no sé, un proyecto familiar, así sea irnos de vacaciones. Mudarme. Sí. ¿Me voy a una casa más grande? ¿Cuáles son mis ventajas? Voy a tener más espacio, voy a estar más cómodo, voy a estar feliz, pero me va a salir un poco más caro. ¿Voy a poder pagar eso? O sea, hay muchos miedos. Si tengo un problema y si se rompe y esto y lo otro y si me queda... O sea... no quiere decir que hay que lanzarse a todo sin medir, hay que medir, pero una vez que hizo las mediciones y dijo, bueno, más o menos tengo... seguro no tenemos nada a nadie, pero... decidirse por algo. Decidirse, sopesar las ventajas y las posibles consecuencias, si voy a ser capaz de afrontar eso o no,
¿Sabés qué me pregunto, Esther, con esto que estamos hablando? ¿Con cuánta gente así uno se encuentra en la realidad o en la vida cotidiana? ¿Cuánta gente persigue sus sueños y por lo menos lo intenta, y vos los ves intentar y en el intento también está su vida, digamos, o sea, está el riesgo que le salga bien o le salga mal, pero están persiguiendo sus sueños? ¿Y cuánta gente nunca se arriesgó a nada, como vos decís, por el miedo a que le salga mal, pero nunca tampoco pudo conseguir algo más allá de esa realidad? Por el miedo, por la vergüenza que me critiquen. ¿Quién soy yo para pretender este sueño? ¿Me merezco este sueño? Eso. Pero en realidad hay que pensar distinto, hay que pensar, ¿ese sueño es digno de mí? O sea, querernos un poquito, trabajar con nosotros mismos y decir, ¿ese sueño es digno de mí? ¿Vale la pena? O sea, que yo invierta mi tiempo, mi trabajo en esto que estoy soñando. ¿Vale la pena para mí? Tenemos que darle un poquito la vuelta y pensarlo de otra manera. Los sueños están para ser cumplidos y yo creo que independientemente de las creencias que tenga cada uno, yo creo que venimos al mundo con algo para hacer. Esos sueños no son sueños nuestros, es sueño del universo, de Dios, como quieran llamarlo. Eso venimos nosotros a hacer realidad aquí. Y nos sentimos realmente plenos y felices cuando lo estamos haciendo. Mientras tanto es como una vocecita que nos está hablando desde acá y sentimos esa incomodidad, como que algo me está faltando y no logramos sentirnos satisfechos. Tenemos un lindo trabajo, ganamos bien, pero en nuestro interior nos falta algo. Eso suele pasar. Es importante porque justamente hoy hablaba de ese tema con una persona. A veces uno espera una situación límite en la vida, alguna enfermedad, algo que pase, generalmente alguna enfermedad fuerte, para decir, ahora voy a hacer lo que siempre quise hacer. Y en realidad uno lo puede hacer antes. Lo que pasa es que parece que toma coraje a veces ante situaciones límites en la vida y no te queda otra. No, y el coraje estaba dentro, no es que otra cosa te lo dio, sino que estaba dentro, uno lo descubre. Sí, lo que pasa es que mientras estamos en zona de confort, se llama, decimos, y si pierdo esto, que este trabajo no me satisface mucho, pero tengo sueldo todos los meses, estoy seguro. O sea, cuando eso se rompe, no nos queda otra. Y tenemos la posibilidad de avanzar en Esther, la vida. Espectacular, me parece re interesante todo lo que nos contaste, pero ¿cómo puede ser aquella persona que dice, a ver, esto le sirve a todo el mundo, pero yo quiero saber sobre mi trabajo puntual, concreto, sobre mi situación, y tengo que hablar con Esther Crosslack? ¿Dónde te encuentras? Y me encuentran en www.mejorymasfeliz.com o me pueden llamar al 3794-684-819. Ahí está, perfecto. Ahí están los datos, sí, estuvimos pasando los datos también. Así bien. Que buenísimo. Esther, como siempre, como todos los jueves, te vamos a tener, así que espectacular. Nos vemos, Inés, la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles. Está bien, Sofía, nos vemos. Bueno. Vamos a una tanda, rápido. Gracias, Esther.